El foco de este panel es conversar sobre el futuro. Como dijimos, nuestro evento se llama Reencuentro con el futuro. Lo que queremos es, a partir de esa realidad, mirar la realidad que tenemos hoy, los desafíos que tenemos hoy, mirar hacia adelante. Y el futuro nada más es que una visión, lo que queremos, lo que deseamos construir, y eso se va construyendo a partir de nuestras elecciones, de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Así es, Margaret, y por eso conversaremos en la siguiente hora sobre las acciones y esas transformaciones que señalabas, Margaret, esas transformaciones que requerimos en la perspectiva de construir ese futuro más equitativo, más inclusivo, un futuro democrático y sostenible para América Latina. Y muy importante para todos los que nos están acompañando, para las empresas, las fundaciones, los institutos, las redes, las coaliciones y organizaciones empresariales que están aquí siguiendo esta transmisión. Vamos a conversar en el siguiente panel sobre el rol que se espera del sector empresarial para ser parte y para impulsar justamente esas transformaciones que requerimos. Bueno, y por eso nos acompañan Eugenio Marcos desde Chile y María Lizy Setúbal, Neca Setúbal desde Brasil. Son dos pensadores, formadores de opinión muy sobresalientes y muy apreciados en Chile y en Brasil, y ambos tienen una magnífica trayectoria, han acumulado muchas lecciones, experiencias que traerán a la mesa para conversar con nosotros. Neca y Eugenio, muy bienvenidos, mil gracias por estar con nosotros. Y vamos a empezar a conversar. Esta conversación la hemos estructurado en torno a preguntas, así que me lanzo con la primera agradeciéndoles la presencia hoy aquí. Quisiera empezar esta conversación recordando dos hitos que marcaron los finales del 2019. Creo que muchos de nosotros lo recordamos como un llamado al cambio. De un lado, en 2019 cerramos el año con manifestaciones sociales en muchos países de América Latina, manifestaciones en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador, Perú, México. Todas ellas pues expresaban diversidad de agendas ciudadanas, pero había unos puntos en común entre ellas. Y de otro lado, cuando cerramos el 2019, recuerdo bien el llamado del presidente del Fondo de Inversiones BlackRock, un llamado que hizo a las empresas, un llamado a cambiar el sistema tradicional de hacer negocios, a cambiar la forma de trabajar con otros, a ayudar a cumplir objetivos sociales y ambientales amplios y a poner la sostenibilidad en el centro. Bueno, así cerró el 2019, hubo mucho más cosas, pero esos dos llamados quedaron ahí en la mente. Terminamos el año, yo diría que con puntos suspensivos y interrogaciones, y llegó el 2019 con la pandemia y pasamos a la emergencia sanitaria con puntos de exclamación. Así que muchos dicen que la pandemia cambió el mundo, y yo quisiera, en la perspectiva de ustedes, saber desde su perspectiva, ¿qué cambió? Si ustedes creen que cambió algo, ¿qué cambió? Y si la pandemia cambió nuestras visiones, nuestras sensibilidades frente a las transformaciones que requerimos en el plano social, económico, ambiental, y a partir de eso, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro que ustedes ven? Así que no sé quién quiere empezar, si Neca o Eugenio. Queremos escucharlos y agradecer que estén aquí. Bien, ya, yo puedo empezar. Ya me disculpo porque voy a Bueno, yo hablar en voy inglés, a pero empezar, me siento discúlpeme, a vontade, pero me voy a hablar pidieron en que portugués porque me siento más no cómoda. voy a utilizar el intérprete, pero eh, entonces voy a comenzar. Bien, empecemos. Eu não consegui assistir, não pude No assistir desde o pude ver começo a desde el apresentação inicio la do Ricardo, presentación del do profesor Brasil, Ricardo, de mi mas súper amigo, pero muchos de respondendo los temas él ya los ha tocado, quizás, respondendo pero respondiendo diretamente, directamente, Margaret. eu acho que Creo o Brasil que viveu Brasil vivió momentos un poco certas coisas diferentes. tiveram Nosotros no tuvimos en el 2019 todo este movimiento que vimos en América Latina, que fue muy importante. Estamos aquí en los movimientos de Chile, de las mujeres, en cuanto a la constitución también, pero creo que Brasil en el 2000 empezó estos movimientos con un resumen y un resultado un poco diferente de lo que esperábamos, o que eu con gostaria de seguridad, pero lo que aqui quisiera dejar aquí, y quizás Ricardo ya les haya dicho presente algo, pero muchos de los problemas que estaban siendo demandados en América Latina
tuvieron una aceleración con la pandemia. Entonces son temas que ya venían sucediendo en el mundo. Creo que pasamos un momento de transición en el mundo y en América Latina, que con seguridad y con muchas crisis, la pandemia lo que hizo fue acelerar muchos de estos temas que ya estaban en discusión. Entonces, diría, para enfocarnos en algunos de estos puntos, que sin duda alguna, creo que en el caso de América Latina entera, las desigualdades sociales fueron muy debatidas durante la pandemia, porque creo que el promedio trajo esto con mucha fuerza y los medios también de cómo las poblaciones más vulnerables y las más pobres eran las más afectadas por la pandemia. Esto es un tema que vivimos hace siglos en América Latina. Como todo, algunos países la tienen más que otros. Brasil es uno de los que tiene el mayor índice de desigualdad. Pero siempre digo que la importancia de la pandemia hace que la sociedad lo vea como un todo. Entonces no era algo nuevo. Esto ya se había discutido, pero creo que hubo una ampliación de conciencia, lo que es muy importante para generar un cambio. En el segundo aspecto que resaltaría que pasó fuertemente en Brasil y en el mundo como un todo, hasta porque es el tema racial. Este tema pasa en el mundo en general, principalmente por el evento de Floyd, que fue durante la pandemia en el 2020, lo que accionó, y tengo la seguridad que en Brasil y en diferentes países de América Latina y en la dimensión indígena también en América Latina, en algunos de esos países, que haya sido un poco más fuerte. Pero esto accionó en el caso brasileño de nuevo una ampliación de conciencia y pasamos en un corto espacio de tiempo de tener la sociedad brasileña a vernos como una democracia racial para entender que somos una sociedad racista en un racismo estructural que pasa toda la sociedad. Entonces, creo que el tema racial también está muy fuerte. Es un cambio y girar la llave, porque creo que es un proceso que vino para quedarse. Y el tema indígena y los pueblos originarios también abrieron fuerza en el caso brasileño ligados a los temas climáticos también, como Ricardo les dijo, con todos los cambios climáticos que tuvimos. Pero destacaría en este primer momento, para no hablar mucho, solamente estos primeros puntos iniciales, que la pandemia aceleró la visibilidad y una creación de conciencia como sociedad. Entonces, lo primero que yo quiero contar es que nosotros en Chile, el 2019, estábamos esperando la COP25 y estábamos esperando la reunión de la PEC. Estábamos esperando a Greta. ¿Ya? Veíamos que había llegado a Nueva York, que estaba atravesando el Atlántico, estábamos esperando eso. Y vino un estallido social de unas proporciones muy grandes, que la verdad es que nadie lo pensó. Claro, hay gente que siempre ha visto los quiebres de nuestra sociedad, la desigualdad, pero nadie imaginó la masividad y lo disruptivo que fue este estallido, ¿eh? Y básicamente lo que pasó es que esta idea de que Chile era un oasis, que Chile era el país ordenadito de Latinoamérica, como que se cayó en mil pedazos, se rompió en mil pedazos. Entonces, grandes manifestaciones en todo el país, inmensas, las movilizaciones más grandes que han habido, expresiones también de mucha violencia, en algunos lugares, no en todo el país, pero en algunos lugares. Y pasó algo extraño en Chile, que el 15 de noviembre del 2019 hubo un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Luego, en marzo del 2020, todos estábamos en Chile esperando que volviera nuevamente una expresión de estallido social, veníamos saliendo de vacaciones, y apareció algo totalmente insólito, impensable, que fue la pandemia. Claro, hoy día uno puede recordar la gripe española en 1918 y sacar similitudes, pero la verdad es que tampoco nadie lo había pensado, nadie lo había visto que pasara esto, digamos, era una cuestión un poquito de ciencia ficción. Nosotros en el 2020 tuvimos 7 elecciones, se eligieron a 7 distintas autoridades, incluyendo las personas que van a participar en el proceso constituyente.
Son elecciones que han provocado cambios políticos como significativos en el país, como que hay un viraje, hay una transformación cultural relevante. Y desde el 2021 estamos discutiendo la Constitución, que ha sido una experiencia inédita, ya se está como empezando a configurar un nuevo país, un nuevo Chile. ¿Y qué es lo que yo puedo decir como desde esta experiencia de Chile? Lo primero es que Chile tiene algo que puede ser interesante, es que Chile tiene cierta capacidad extraña de procesar sus conflictos y de buscar ciertos cauces institucionales. Entonces, nosotros hemos tenido unas explosiones de violencia, de malestar altísimo, pero que extrañamente después encuentran cierto camino institucional. Una de las grandes manifestaciones de los últimos tiempos fue el año 2011, en donde una explosión del sector educativo, de los estudiantes, y también pasó algo extraño en Chile, de que muchos de los dirigentes, que eran los dirigentes que encabezaron esas inmensas movilizaciones, terminaron siendo electos en el Parlamento, terminaron siendo diputados. Entonces, hay algo en Chile que yo encuentro que hay que mirar, es como de cierta capacidad de procesar conflictos y de darle cierto cauce institucional. No creo que esto esté cerrado, no creo que sea la solución, pero creo que hay una clave como relevante. Entonces ese es como el primer comentario que quería hacer. Y yo lo que quiero decir es que a mí me interesa harto el tema del futuro. Y yo creo que de repente nosotros creo que es importante hacer alguna definición del futuro. Porque si nosotros tomamos lo que nos pasó a Chile y lo que les pasó, lo que nos pasó a todos en el 2019 al 2021, el futuro tiene que ver con dos cosas. Una primera cosa, el futuro tiene que ver con lo que conocemos, con lo que sabemos que va a pasar, con lo sabemos que tenemos que enfrentar, lo que sabemos que tenemos que resolver. Por ejemplo, en Chile hoy día sabemos que tenemos que discutir la Constitución, aprobarla, y tiene que haber un montón de procesos por delante. Es algo que lo vemos, que sabemos. También, no sé, sabemos que tenemos que hacer, lo podemos hacer con inteligencia o con torpeza o con indolencia, las tareas del cambio climático, algo que sabemos. Entonces, yo creo que hay una parte del futuro que tiene que ver con continuidad. Y la continuidad muchas veces tiene que ver con revisitar, resignificar el pasado, que son cuestiones que yo creo que nuestras sociedades están viviendo aceleradamente este tiempo. Pero a mí me interesa mucho destacar de que el futuro también tiene que ver con las rupturas, con cuestiones no imaginadas. Porque si nosotros solamente pensamos como en el futuro, como una aceleración del presente, como una posibilidad de resolver las injusticias que tenemos de nuestra larga historia, creo que nos vamos a equivocar, porque el futuro siempre nos va a sorprender. Entonces, yo creo que es importante, que yo encuentro interesante, como cierta humildad, como epistemológica, como de actitud intelectual, de trabajo, de que hay una parte del futuro que podemos dibujar, proponer, y también hay una cuestión que nos va a sorprender. Yo creo que la pandemia es, creo que una experiencia radical de una transformación que nadie había imaginado. A lo mejor algo había dicho Stephen Jobs, algo había salido en la ciencia ficción, algo sabían los epidemiólogos, pero la verdad es que no estaba en nuestro tema. Entonces, creo que es bien importante, así como Chile estábamos esperando la COP25, estábamos esperando a Greta, estábamos esperando a la PEC, y estábamos felices, era como el orgullo chileno de como su inserción en el mundo, y vieron un estallido increíble, y después vino una pandemia, y después cuando creemos que el país se va a derrumbar completo, hay cierto acuerdo institucional. Yo creo que es muy importante que también tengamos cierta humildad de que el futuro nos va a sorprender con cosas que no imaginamos. Ese es el comentario. Y el segundo comentario, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son los cambios? Yo, por lo menos respecto a la pandemia, creo que hay un cambio que yo lo considero muy importante. Claro, hay lecturas que son optimistas, que vamos a venir en un periodo de cooperación, hay lecturas pesimistas, que vamos a volver a ser los mismos seres humanos de siempre, y nuestra condición se repetirá y cometerá los mismos errores. Pero yo creo que un punto distinto es que por lo menos de la pandemia yo destaco algo, que es la enorme plasticidad del ser humano y de la vida social y de las formas de organización. Si alguien me hubiera dicho que la mayoría de la humanidad iba a estar durante un año más encerrado, con restricciones de viaje, con un montón de cuestiones que no íbamos a tener que digitalizar, yo creo que hubiéramos dicho todo que era bastante difícil o imposible. Y yo creo que, así como lo hizo un sociólogo francés, Bruno Latour, una de las cosas más bonitas que nos enseña la pandemia es como que miremos el tremendo potencial que tiene la vida humana y la vida social de tener plasticidad, capacidad adaptativa a cuestiones que en algún momento nos pueden parecer absolutamente imposibles. Pues, Eso.
Muchas gracias, Eugenio y Neca. O sea, Neca nos dice que nos dejó mucho más claro el tema de la desigualdad, el tema racial y de la exclusión, y Eugenio, la plasticidad, la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Paola. Así es, Margaret, y ambos señalaban, Neca y Eugenio, que ya desde antes de la pandemia la región venía arrastrando desafíos estructurales y esos desafíos estaban en diversos planos, incluyendo uno que tú mencionabas, Eugenio, ese plano de la institucionalidad y la gobernabilidad y la democracia. Y en un momento, Neca y Eugenio, como el que estamos atravesando, y ustedes describían muy bien, en un momento con tantos desafíos en el que necesitamos justamente más consensos y más articulaciones para enfrentar estos retos tan enormes, vivimos lo opuesto en muchos territorios, vivimos contextos de tensiones, de polarización, de una creciente y peligrosa pérdida de confianza en la legitimidad de los gobiernos y de nuestros estados. En un momento donde necesitaríamos mayor capacidad de respuesta por parte de las administraciones públicas y los gobiernos, lo que estamos viendo es que las finanzas públicas están reducidas, pero además faltan capacidades por parte de esos gobiernos, de esos funcionarios públicos para poder escuchar, interpretar y dar respuesta a las demandas ciudadanas de una forma sensible, oportuna y efectiva. Quisiéramos preguntarles, Neca y Eugenio, en su opinión, ¿cómo están interpretando este momento y estas circunstancias, estas características en relación con la institucionalidad democrática de nuestros países de la región y particularmente desde la perspectiva de ustedes? ¿Qué es lo que las empresas, las fundaciones, los institutos empresariales podemos hacer para contribuir a fortalecer esas capacidades de las instituciones públicas y para poder contribuir a construir relaciones de mayor confianza y colaboración con los estados y los gobiernos públicos? Bom, eu vou responder. Voy a responder específicamente en el caso de Brasil, porque creo que tenemos una diferencia muy grande en los temas de la institucionalidad y en el momento actual y político que Brasil está viviendo con relación a los otros países de América Latina. Ricardo, en los últimos puntos que dijo, habló que el mundo como un todo está en un proceso de defensa de la democracia muy importante. La democracia está en un check en varios países del mundo, no solamente en Brasil, pero en Brasil sí lo estamos haciendo. Creo que tenemos un papel casi que conjunto, pero es un poco anterior al tema de la institucionalidad y estamos haciendo que caminen juntos en un nivel un poco más macro. Estamos en el momento donde como sociedad brasileña, desde mi punto de vista, en el caso que tengo la seguridad que Ricardo y muchos miembros de Red América, que necesitamos encontrar un consenso, Paola, con relación a la defensa de la democracia. Ese es el nivel macro en este momento. Entonces, no es fácil para el caso de Brasil lograr unir diferentes grupos ideológicos que no sean grupos de extrema derecha, pero que sean grupos que tienen una diferencia ideológica y que estén en el consenso en la defensa de la democracia. Creo que este es un papel muy importante. Y las fundaciones y las empresas, desde mi punto de vista, tienen un papel crucial en este momento, porque no podemos hablar solamente de los partidos políticos. Los partidos políticos en Brasil y en el mundo como un todo están con mucho poder. Entonces, en este momento, en el caso brasileño, con todas estas especificidades de un gobierno de extrema derecha que descalifica a la sociedad civil de una manera constante, las empresas y las fundaciones tienen un papel fundamental en este macro consenso de defensa de la democracia. Entonces, creo que esta es una militancia de la que les he hablado mucho, porque es muy importante que las fundaciones se posicionen, que las empresas y los empresarios se posicionen en la defensa de la democracia. No estamos hablando de partidos, estamos hablando de la defensa de la democracia.
y tal vez se demoró en Brasil, desde mi entender, pero estamos ahora viendo empresarios, asociaciones de clase manifestándose en la defensa de la democracia y de la estabilidad, porque es fundamental el sector productivo y que esté junto. Es fundamental que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil de base y algunos institutos que ya se estaban manifestando. Y es fundamental en el sector productivo que se manifieste en este consenso, en la defensa de la democracia. Y las fundaciones en Brasil, creo que como base de América Latina, en el caso de Brasil, las fundaciones empresariales tienen un peso grande en el mundo de fundaciones de la filantropía. Y también estas fundaciones pueden manifestarse y también pueden apoyar a los proyectos que defienden la democracia con proyectos de comunicación que puedan estar buscando la defensa de las diferentes instancias, mostrando la participación de la sociedad civil, como cuál es el papel de los diferentes grupos de la sociedad civil, porque las diferentes instancias de participación, por qué este gobierno deshizo varios consensos que teníamos en varios niveles, nivel federal, estatal y municipal. Y algunas organizaciones tienen el papel de mostrar esa importancia participativa de estos consejos y la importancia de formatos de participación de estos consejos. Entonces, disculpen que mi respuesta fue parecida a la anterior, pero después podemos hablar porque tenemos el papel de las fundaciones y la formación de los gestores públicos, de la articulación con las políticas públicas, donde tenemos varios institutos de formación y empresas actuando en esta dirección de apoyar la formación del gestor público y que se articule con los programas y proyectos de políticas públicas. Podemos hablar más adelante sobre eso para no hablar mucho. Gracias. Claro que sí, Neca. Luego podemos profundizar y nos dejas clarísimo el mensaje de ese consenso que necesitamos para la defensa de la democracia y el rol que pueden ahí ejercer las empresas, las fundaciones y los institutos, y luego lo profundizamos. Eugenio. Yo creo que lo primero que hay que asumir es que nosotros como que tenemos que asumir que el mundo ha cambiado, que es una frase bastante común, es cierto cliché que de repente puede ocultar no decir nada, pero que vivimos un proceso acelerado de cambio y yo tengo la impresión de que el mundo privado tiene que asumir la estabilidad y la aceleración del cambio y que de repente nosotros tenemos cierta añoranza de cierto orden, de cierta fórmula de construir orden social que tengo la impresión que no va a volver a. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que asumir es que la democracia está en un proceso de transformación, se está reconfigurando. Por supuesto que tenemos experiencia no sé, la experiencia de Brasil con Chile es distinta, digamos, estamos a lo mejor en ciclos distintos, tenemos cosas comunes también, pero yo creo que es muy importante entender que este es un fenómeno global y no una excentricidad de los latinoamericanos. De repente, creo que si uno no pone el contexto de entender que la democracia se está reconfigurando, se está redefiniendo, qué es lo que entendemos por democracia, por participación, etcétera, etcétera, que es una cuestión que nos está pasando en todos lados, digamos. O sea, si uno ve lo que pasó en las primaveras árabes, si uno ve los problemas de países con alto desarrollo, si uno ve esas imágenes de un grupo de personas tomando por asalto el Capitolio y unos resultados electorales que van de un lado a otro lado, o de un país que ha defendido la integración y que va al Brexit. Creo que es bien importante como que también miremos a Latinoamérica con cierto cariño, con mayor respeto, porque como que yo tengo la sensación que el mundo nos dice tanto que somos desordenados, desastrosos, y a lo mejor no somos tan desordenados, a lo mejor no somos tan desastrosos. Somos un territorio que ha tenido mucha más paz que otros lugares. A mí siempre por lo menos me sonrío cuando Europa habla de que Latinoamérica es tan violento y uno piensa en la historia europea hasta hace muy poco tiempo, hasta hace poco, con unas cosas espantosas, digamos, una guerra increíble. Entonces, yo creo que lo que nosotros, ¿qué es lo que tiene que asumir el mundo privado? El mundo privado tiene que asumir que tiene un tremendo aporte que hacer a la construcción de sociedades, a la construcción de sistemas más integrados.
Creo que una tarea que tiene que hacer el mundo privado, que puede ayudar mucho, es que puede tratar de ayudar a construir problemas comunes. Yo tengo la impresión que en nuestras sociedades nosotros podemos tener muchas diferencias al interior de nuestras sociedades, podemos tener fracturas, divisiones, un montón de cosas, pero también nuestras sociedades tienen algunos problemas que tenemos que enfrentar en forma común. Y de repente se habla mucho de colaboración pública o privado, del encuentro de la sociedad civil con las instituciones. Y yo tengo la impresión de que el mundo privado debería ser un catalizador y debería ser un facilitador de estos procesos que permitan construir problemas comunes. Y yo tengo la impresión que una tarea del mundo privado es que hay que pasar de la sintomatología, de la casuística, a tratar de problematizar los desafíos que enfrentan nuestras sociedades. Y yo creo que si se problematiza bien, podemos encontrar más puntos de encuentro de los que vemos en la actualidad. Entonces, yo tengo la impresión de que el mundo privado, tiene una cultura de eficiencia, de eficacia, de pragmatismo, de vocación, de una compulsión por lo práctico. Yo tengo la impresión que hay que orientar parte de esa energía a tratar de definir lo común, ¿ya? Y de repente estamos mucho discutiendo nuestras diferencias y tenemos un espacio para lo común. Un ejemplo, pero muy pequeño, que lo podemos conversar un poquito más adelante en otro tema, digamos, es por ejemplo el cambio climático. Yo tengo la impresión de que el cambio climático capaz que sea la oportunidad que nos encontremos como sociedad, como continente, en ciertas tareas que tenemos que enfrentar los latinoamericanos hoy cada país de nosotros. Y en eso el mundo privado puede ser fundamental. Nosotros no vamos a enfrentar los temas de cambio climático solamente desde la cultura académica, solamente desde el mundo de la ONG, que son fundamentales, si es que no se encuentran con las instituciones y no se encuentran con un sector privado vigoroso que esté dispuesto a hacer los ajustes que tiene que hacer. Creo que vamos a hacer un testimonio de otra cosa que quisimos hacer y que no quisimos. Entonces, yo le doy mucha importancia a la función catalizadora del mundo privado para encontrarnos y definir esas tareas comunes que tenemos. No sé, creo que la defensa de la democracia, como se dice, creo que es un punto común. Podemos tener diferencias, podemos estar discutiendo qué es lo que es la democracia. En Chile estamos bien complicados por qué es lo que entendemos por la democracia, está cambiando nuestra relación con los pueblos originarios, etcétera, etcétera, pero tenemos tareas, y yo creo que mientras contemos los votos y no cortemos las cabezas, siempre va a ser mejor. Y eso que no se nos olvide es fundamental. Y esa reflexión que nos dejas, Eugenio, en últimas, ¿cómo ponemos todas las capacidades y las habilidades del sector empresarial en esa tarea de ser esos catalizadores para identificar lo que nos une, esos problemas que tenemos que enfrentar de manera conjunta? Gracias, Eugenio. Margaret. Bueno, pasemos a otra arista de nuestra región. América Latina es, aunque miramos con cariño, como nos dice Eugenio, somos una región con muchas potencialidades, pero también con algunas dificultades, y una de esas es que la región es la región en el mundo con mayor número de conflictos ambientales, y esto está creciendo y se conecta con el tema anterior, las razones por las cuales crecen seguramente sus conflictos, ¿no? Vemos que nuestra región está amenazada por los efectos del cambio climático. Ya empezamos a ver mucho los fenómenos meteorológicos extremos, que va a ser una de las consecuencias del cambio climático. Y ante el cambio climático y la debilidad de nuestros estados para regular esos conflictos y para asegurar los derechos y el interés colectivo, ¿ustedes cómo ven los próximos años? ¿Usted va a agudizar los conflictos ambientales frente al uso y control de los recursos ecosistémicos para fines económicos y sociales? ¿Qué nos espera en esa perspectiva que ya ustedes han dado unas puntaladas para responder a esta pregunta? ¿Quiere empezar, Neca? Bien, yo creo que Eugenio... Creo que Eugenio ya respondió esta pregunta un poco y estoy de acuerdo con él, solo con dos puntos que quiero adicionar y que Eugenio también los tocó. El primer tema, creo que es muy importante pensar
que vamos a vivir otro mundo y es el mundo que tenemos que construir. El futuro, no vamos a hacer un futuro mirando por el retrovisor para el pasado, ¿sí? El pasado siempre va a ser importante para que podamos aprender y mirar. Me gusta mucho una frase de Hani que dice, ver los puntos que brillan del pasado y que así podamos darles un nuevo significado. Pero tenemos que inventar el futuro, que es otro, que tenemos un gran desafío como sociedad y cada uno de nuestros países de la región de América Latina como un todo y el mundo como un todo. Entonces, creo que lo que dijo Eugenio en su primera intervención es muy importante para tener esto siempre en mente y claro. Y también estando de acuerdo con Eugenio, creo que los cambios climáticos de esta crisis que estamos pasando tan dramática en el mundo puede ser el punto de consenso en el que logremos avanzar en cuanto al planeta, en cuanto a la sociedad, que vivimos en un mismo planeta. Entonces, creo que es una crisis dramática en las crisis que tal vez se puedan reunir en cuanto a las diferentes misiones y a los diferentes países. Porque no solamente vamos a lograr enfrentar estos cambios climáticos y todas sus consecuencias que vienen de estos cambios climáticos, si no pensamos globalmente de una manera conjunta, pero sí de una manera global. Y solamente, no sé si Ricardo les dijo esto al inicio, pero solamente para darles pequeños ejemplos un poco más localizados en la región. Creo que todas nuestras adversidades brasileñas en cuanto al gobierno federal, que termina teniendo una postura de negación en cuanto a al medio ambiente y a los cambios climáticos, crean nueva deforestación y que esto se vea reflejado en todo el mundo. Tenemos como una reacción a eso los ejemplos del Amazonas como un todo, por ejemplo. Entonces, Brasil obviamente es el país con la mayor parte del bosque Amazonas y tenemos a 9 países de América Latina donde el Amazonas está presente y estamos pasando con experiencias increíbles hablando del Amazonas. Para mí, cuando hablamos del futuro, la innovación, creo, y es lo que visualizo en la región, pero en la región de Brasil, en la región del Amazonas brasileña, creo que la innovación está ahí, en esa parte, porque tiene varios movimientos de una concertación amazónicas amplia, donde estamos empresas de diferentes sectores, donde tenemos organizaciones civiles de diferentes donde tenemos varias organizaciones de los pueblos indígenas participando de una manera protagonista y donde tenemos contacto con los gobernadores. Entonces, no podemos contar con el gobierno federal, pero estamos con los gobernadores brasileños de los estados en Brasil, en un pacto por el Amazonas con muchos proyectos en común. Entonces, yo veo al Amazonas como un todo, para además de Brasil, fuertemente dentro de Brasil, donde estamos viendo movimientos de innovación con la gobernanza de diferentes instancias que están, yo creo que ahí tenemos una gran innovación. Son experiencias que mencionas, ¿no? Los consensos, las conexiones entre agendas globales, regionales y locales y distintas voces y visiones. La experiencia de la Amazonia nos recuerda esas posibilidades. Eugenio. A ver, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo y las distintas intervenciones han planteado la relevancia del tema de las tareas de cambio climático. Yo creo que para enfrentar las tareas de cambio climático, nosotros una primera cosa que deberíamos hacer es que deberíamos preocuparnos de construir un lenguaje común más simple
nosotros creo que cada uno de los mundos en los cuales nos desenvolvemos, el mundo institucional de lo público, el mundo de las empresas, el mundo de la sociedad civil, el mundo académico, de repente tiene algunos lenguajes que son un poquito ensimismados, son como juegos de lenguaje que tienen poca capacidad de convocar. Y yo tengo la impresión que nosotros en torno a cambio climático debemos construir un lenguaje común para constituir un contexto propicio para que enfrentamos como sociedad las tareas de cambio climático. Y yo creo que cambio climático es una tarea monumental, pero como es un tema tan grande en donde requerimos a todos, yo creo que es una gran oportunidad para mejorar nuestras prácticas y para desarrollar como una experiencia conjunta distinta, inédita, impensada hace unos tiempos. Yo entiendo que las tareas de cambio climático tienen que ver primero que todo con cómo entendemos nuestra relación con la naturaleza. Y yo creo que hay formulaciones de cómo nosotros hemos entendido la relación con la naturaleza, nuestra posibilidad de crecimiento, las cosas que podemos hacer, que yo creo que tienen que ser cambiadas totalmente, digamos. Y nosotros vamos a tener que hacer cosas, vamos a tener que desarrollar buenas prácticas y también tenemos que dejar de hacer cosas. Tenemos que dejar de hacer cosas y creo que si nos ponemos de acuerdo en eso puede ser algo muy positivo. Entonces, yo creo que una primera cosa es nuestra relación con la naturaleza. Una segunda cuestión es que esta cuestión significa un cambio cultural, y un cambio cultural que se dé en las distintas esferas de nuestra vida, en los consumos, en esta ilusión fantasiosa del crecimiento lineal, en cierto economicismo de cómo entendemos ciertos problemas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay una tarea también de cambio cultural. Y también en cambio climático hay algo de gestión, ¿eh? Y yo creo que en gestión el mundo privado tiene que ayudar, pues tiene que iluminar. El mundo privado tiene una cultura, una práctica de gestión que debe ponerlo en torno a las tareas de cambio climático. Yo creo que el comentario que hacía Margaret de esta carta el CEO de BlackRock y las cartas que han seguido son bien iluminadoras en cómo desde el mundo rudo de las finanzas se plantean caminos distintos para construir y como para participar del mundo privado. Incluso está esta idea que es bien estimuladora, digamos, diciendo que el mundo privado es lo que va a permitir que los acuerdos que se establezcan sean prácticas reales. Entonces, yo encuentro que cambio climático es una tarea fundamental. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar un lenguaje más simple, un lenguaje que nos una. Creo que tenemos que definir tareas a nivel de país y a nivel del mundo y a nivel de lo local, donde cambie nuestra relación con la naturaleza, haya un cambio cultural y también haya una preocupación por la gestión. La pura apelación a volver a un comunitarismo de base tampoco va a enfrentar tareas de cambio climático, porque tenemos que también problemas de desigualdad, problemas de carencia, pero creo que podemos encontrar una fórmula que a lo mejor era imposible de pensar hace un tiempo en torno a lo dramático que es enfrentar las tareas de cambio climático. Y así como los latinoamericanos tenemos sensibilidad con el Amazonas, los latinoamericanos también tendremos que construir sensibilidad con los temas de agua y de recursos de agua que tiene Chile, que puede hacer un aporte muy importante ecosistémicamente respecto al mundo. Entonces creo que nos va a permitir mirar el mundo de una forma distinta, con una mirada distinta. Gracias, Margaret. Seguimos con otra pregunta para ustedes, Neca y Eugenio. Ustedes saben que la misión y el propósito de la red es la promoción de comunidades sostenibles. Esa es nuestra misión, esa es la misión que compartimos con las más de 70 empresas, fundaciones e institutos empresariales que hacen parte de Red América. Y en esa visión de promover comunidades sostenibles hay elementos claves aquí como la comprensión del territorio, la lectura del territorio, valorar las capacidades de los territorios, las articulaciones, los diálogos, los consensos, la construcción
de alianzas y la construcción también de capacidades en los actores que están presentes en los territorios, si queremos construir un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. En la visión de Red América creemos y tenemos la convicción que estos elementos tienen que estar presentes. A ustedes, Neca y Eugenio, y frente a estos desafíos que hemos ido poniendo sobre la mesa de la mano de ustedes, ¿qué les dicen estos elementos? Y nosotros, las empresas, las fundaciones, los institutos, frente a la forma de resolver varios de estos desafíos que hemos ido abordando en estos minutos con ustedes, ¿qué es lo que debemos aprender desde el sector empresarial? ¿Qué es lo que debemos desaprender desde el sector empresarial? ¿Qué debemos cambiar y qué debemos mantener para realmente contribuir a resolver esos grandes problemas que señalabas, Eugenio? Quizá primero identificar esos grandes problemas comunes y en segunda instancia a resolver esos problemas comunes de la región. A ver, yo creo ¿qué es lo que qué es lo que tenemos que aprender para construir un desarrollo inclusivo? Yo creo que hay una cuestión bien simple, que nosotros tenemos que aprender a escuchar y a conversar mejor. Yo tengo la impresión de que de repente el mundo privado tiene grandes talentos, pero de repente es muy bueno o corre el riesgo de pontificar, de enseñar todas las cosas. Y yo creo que el mundo privado tiene que aprender de la riqueza de las sociedades, de la complejidad de los sistemas sociales que habitamos. Y yo creo que eso hay que escucharlo como más desprejuiciadamente. Y también creo que el mundo privado tiene que desarrollar dispositivos como de diálogo, como dialógico, así como de conversación con un sistema democrático, con sociedades complejas, con mundos diversos, con distintas visiones de mundo. Yo creo que ahí hay un gran trabajo que hacer, que yo creo que hay que conversar, hay que dialogar, hay que escuchar, hay que encontrar puntos en común. Yo creo que de repente marcamos tanto las diferencias y creo que tenemos más puntos en común del que pensamos. En eso como que, no sé, pero tengo cierto optimismo. Y yo tengo la impresión de que el mundo privado y instituciones como Red América, lo que tienen que buscar es buscar el encuentro y el actuar colectivo. Yo tengo la impresión de que nosotros vivimos un tiempo de fragmentación, vivimos un tiempo de explosión de muchos sentidos, eh, y nosotros tenemos que saludar la emergencia de una sociedad civil vigorosa, tenemos que saludar que nos reencontremos con nuestra historia, con nuestros orígenes plurales, con nuestros pueblos originarios, nuestras razas. Pero yo tengo la impresión que nosotros tenemos que creo que instituciones como Red América tienen que buscar el encuentro y el actuar colectivo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que tenemos que construir como mundos comunes, en donde podamos dialogar y desarrollar prácticas que iluminen la experiencia de todos respecto a desconfianza, crispación, cuestionamiento. Hoy día, por ejemplo, en Latinoamérica hay mucho cuestionamiento a todas las mediaciones, entonces lo que son las representaciones, los gobiernos. Yo tengo la impresión que instituciones como Red América pueden hacer un gran aporte al encuentro y al actuar colectivo. Lo privado tiene una gran capacidad adaptativa, y lo que nosotros necesitamos es que las empresas, las instituciones y organizaciones como Red América también cambien respecto a estas circunstancias que estamos describiendo. Yo tengo la impresión que Red América tiene que construir como los nuevos territorios de Latinoamérica. Porque los territorios no solamente lo local, los territorios son, claro, los territoriales, la geografía, pero también los territorios son las redes de conocimiento, las articulaciones que existen, los malestares que existen dentro de la sociedad y que se van transformando y que se van encontrando cobijo en distintas tensiones de la sociedad. Y yo tengo la impresión de que instituciones como Red América y el mundo privado tienen una gran tarea en cómo configurar los nuevos territorios, en donde en esos territorios encontremos el actuar colectivo y algunas tareas comunes que pueden ser muy importantes. Y yo creo que mucho de eso puede pasar por cambio climático, porque en cambio climático se nos juntan muchos de los principales desafíos que tenemos. Claro, uno entiende que lo que hemos vivido nosotros es cambio social acelerado, pandemia y cambio climático,
pero yo tengo la impresión que en cambio climático se concentran estos dos aspectos que también nos han aparecido con mucha fuerza. Nos dejas puntos muy buenos para la reflexión de nuestro quehacer, Eugenio. Aprender a escuchar, aprender de la complejidad de lo social, seguir impulsando y seguir desarrollando dispositivos para el diálogo, encontrar puntos en común, buscar ese encuentro, buscar esos puntos de lo colectivo. Y ese último que nos dejas para reflexionar, Eugenio, cómo podemos aportar desde organizaciones como estas, como Red América y como las organizaciones de nuestros miembros, cómo podemos entender y aportar a esa reconfiguración de los nuevos territorios. Gracias, Eugenio. Vamos contigo, Neca. Bueno, nuevamente creo que muchos de los temas que vamos respondiendo con relación al lugar, los territorios del desarrollo territorial local son temas que ya venían antes y que la pandemia los aceleró, como ya dijimos, mucho. Y creo que voy a decir en el caso de Brasil, voy a destacar dos puntos que para mí son muy importantes. El primero, como les dije en la primera parte, el hecho de la desigualdad social y que ellas sean tan fuertemente visibles por las redes sociales, por los medios y también los líderes de las periferias, de las favelas, que fueron más visibles, que adquirieron un papel muy importante durante la pandemia. Fueron los líderes de base, los líderes periféricos de las favelas, quienes hicieron posibles que todas las donaciones de alimentos, de dinero, de tarjetas con dinero pudieran llegar a estas poblaciones más vulnerables, porque los registros públicos no contenían una población más vulnerable que estaba fuera de estos registros. Entonces, estos líderes adquirieron una importancia en el caso de Brasil que nunca antes se había visto. Entonces se ve líderes participando de programas serios de entrevistas brasileños, programas renovados que están trayendo liderazgo a la favela que nunca tuvo ese espacio en el medio. Estamos viendo grandes empresarios, grandes banqueros dialogando con estos líderes. Nunca pasó en el caso brasileño, nunca esto se había visto. Claro que esto es un proceso, no le estoy diciendo que Brasil cambió y va a cambiar de un día para otro, no es esto. Pero esto es un indicador muy importante porque tenemos líderes que están siendo escuchadas, que están siendo llamadas a discutir proyectos, que están siendo llamadas a discutir temas con las empresas. Entonces, estos líderes y la sociedad como un todo también está presionando a las empresas para que ellas puedan emplear no solamente sus cuadros de colaboradores y funcionarios, sino también todo el impacto y la forma de actuar en la sociedad, en su negocio. Entonces, creo que este es un cambio importante de cultura que estamos iniciando. No quiero ser ingenua ni creer que ya lo cambiamos. Estamos iniciando el camino. El otro punto que creo que es muy importante es la filantropía colaborativa, que ya también es un movimiento y la Red América es muy fuerte en este tema de filantropía colaborativa. De nuevo, la pandemia aceleró esto para que la emergencia que fue tan grande y esta urgencia que fue tan grande que fue necesaria que las empresas se articularan con los líderes de las periferias, con los institutos y las fundaciones entre sí que se articularon para poder actuar de una manera que el impacto fuera un poco más urgente y mayor, porque era muy dramático cuando la situación que estábamos pasando en el momento. Creo que en esto, con seguridad, escuchar, dialogar es fundamental. Sin eso, no vamos a cambiar esta manera y no vamos a actuar como el siglo XXI lo está pidiendo en cuanto a nuestras sociedades.
Las empresas tienen un papel fundamental porque muchas de las empresas son grandes empresas que actúan con sus diferentes plantas y sus diferentes fábricas en regiones diferentes. Entonces, muchas veces en el caso brasileño, una gran empresa algunas veces tiene un presupuesto mayor que la alcaldía local municipal. Entonces, estas empresas tienen un papel muy grande en el desarrollo territorial y local, pero también tienen una responsabilidad enorme. Entonces, ahí lo que digo es, intentando juntar lo que les dije al inicio y lo de ahora y estando de acuerdo que las empresas tienen muchas veces una llegada un poco arrogante de dueña de la verdad, creo que todo esto cambió con estas diferentes voces que fueron visibilizadas de la sociedad en que las empresas tienen que escuchar y deben escuchar, dialogar, pero más que eso, creo que tienen un salto que es llegar a la potencia de las comunidades. No es escuchar para encuadrarse en el mismo esquema de siempre, como yo creía que es la visión europea americana. No, es lograr escuchar para hacerlo junto con y creer en la potencia, creer que yo no soy la dueña de la verdad y si escucho voy a entender que esa comunidad tal vez no quiera hacer lo que yo quiero, no es porque no sabe nada, es porque tiene otros valores, es porque tal vez sabe que lo que está pasando ahí en el lugar que yo no sé como empresa que tiene una central o una sede fuera de Brasil, en Sao Paulo, Río de Janeiro. Creo que nuevamente tenemos un cambio de mente que es muy importante, que comienza con el diálogo, comienza con hacerlos juntos, pero que debe entender que tengo que traer esa comunidad junto conmigo y diseñarlo de otra manera, estos proyectos y la actuación. No es sencillo, es muy difícil, pero creo que es esto lo que se está colocándose como un desafío para el lugar. Esto no va a cambiar de un día para otro, es un proceso, pero se inicia con esa escucha y esta escucha verdadera. ¿Qué puedo hacer como empresa, como fundación, para tener en cuenta, aunque no estoy entendiendo qué es lo que puedo tener en cuenta? No va a ser todo lo que la comunidad quiere. Muchas cosas tal vez no tengan sentido, pero ¿qué hace sentido? ¿Cuál es la importancia y la potencia de esa comunidad? ¿Cuál es la potencia? ¿Cuáles son sus historias? El saber de esta comunidad y qué puedo aprender en este mundo un poco más amplio. Creo que el camino es por ahí. En el caso de las fundaciones específicamente, que son apoyados, que están demandando para que estos apoyos de las fundaciones y los institutos le den a estas organizaciones que están en la base, que escuchen más estas organizaciones, que los entes públicos que están hechos para seleccionar escuchen antes a estas organizaciones para que después reformulen el más compatible con la realidad de estas organizaciones. Entonces yo creo que hay muchos asuntos que son posibles de cambiar. Disculpen que me extendí. Está perfecto, Neca. Nos dejaste tres reflexiones maravillosas, además muy en la línea con la misión de Red América y coincidimos en algo que decías, Neca. Quizá este no es el camino más fácil ni el más sencillo, pero sí es el camino, como decimos siempre, Margaret, este es el camino que nos va a llevar al desarrollo sostenible, fortalecimiento de los liderazgos de base y de los liderazgos comunitarios, fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones que están en lo local. Segundo, trabajo en redes, trabajo en alianzas, todas las organizaciones que estamos en este sector, fortalecer nuestras capacidades de articulación, de colaboración, de consensos. Tercero, escuchar para actuar y trabajar con.
No podemos controlar las agendas, tenemos que escuchar para trabajar con los actores que queremos llevar a ese y trabajar con ellos para llegar a esa meta que tenemos del desarrollo, Margaret. Gracias, Paola. También pensé en esta frase que decimos mucho, ese no es el camino más sencillo, pero es el camino más fértil. Así que coincidimos. Bueno, estamos ya llegando a nuestros minutos finales. Lástima porque hubiéramos podido quedar aquí cada uno en un sofá conversando con una taza de café por muchas horas con Eugenio y con Neca. Pero para concluir, quisiéramos plantearles una pregunta para escuchar de ustedes un mensaje. Creo que la historia que vamos a contar mañana la estamos construyendo desde hoy. Y en esa historia nosotros somos protagonistas de ella con nuestras acciones, con nuestras decisiones y con nuestras elecciones. De alguna manera lo que vendrá dependerá de nosotros y de lo que nosotros podamos construir. Pensando en esto, en nuestra oportunidad todos los días de hacer algo para ir en la dirección que se espera, y pensando en esa idea planteada aquí de un futuro más inclusivo, equitativo y sostenible, yo quisiera pedir a ustedes dos que nos dejaran una reflexión o un mensaje de cierre que nos ayude a dar esos pasos hacia adelante. Así que, Eugenio, te veo pensando, empezamos contigo. Sí, bueno, ya que Nica habló mucho al principio, ahora me corresponde a mí encabezar la respuesta. Bueno, ha sido muy interesante escuchar a Nica, quien no tenía el gusto de conocer. Yo creo que hay una gran tarea que desde el mundo privado, desde el mundo de Red América, es que yo creo que nosotros tenemos que trabajar como con una vocación de encuentro con otros, ¿sabes? Y yo creo que lo que hay que hacer es como construir una cultura de coalición. Creo que hay que construir coaliciones por ciertas tareas que nuestros desarrollos requieren. Son tareas ante cambio social, ante inequidad, son tareas ante cambio climático, pero yo creo que va a ser muy importante porque cuando uno piensa en cambio climático, en desigualdad, creo que son tareas que tienen tanta complejidad que uno asume que no las puede hacer solo, ¿eh? Y tenemos que encontrarnos con otros. Entonces, yo creo que una idea que puede ser simple, pero que a lo mejor puede iluminar, y que creo que a lo mejor está en la base del trabajo que hace Red América, es que hay que construir territorios comunes, hay que construir coaliciones en donde esté el mundo privado, sus distintas representaciones con la academia, con lo público, con los territorios, para enfrentar ciertas tareas. Y yo creo que las tareas que son básicamente de desigualdad, de cambio social, de cambio climático, son tareas imposibles de hacer solo. Es como la pandemia. La pandemia requeríamos encontrarnos, requeríamos colaborar en cosas tan simples como, que no son simples, digamos, como procesos vacunatorios, como normas, como respeto a ciertos temas. Entonces yo creo que eso es una cuestión muy importante. Y nosotros tenemos que construir coaliciones de trabajo conjunto, y que creo que tienen que tienen que ocupar a su favor dos cosas. Uno, las tecnologías. Yo creo que la tecnología sistémica y artesanal del mundo de la vida nos da potencialidades que antes no teníamos. Antes no podríamos organizar un conversatorio como este, y yo creo que la tecnología nos da posibilidades como sistémicas, y también nos da posibilidades en el ámbito comunitario, en los nuevos territorios que se están constituyendo, en la construcción de lo femenino, los pueblos originarios, la relación que tenemos con los viejos, las distintas opciones sexuales, los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en tecnología hay una posibilidad de avanzar más rápido a lo mejor y mejor en ciertos temas. Y la otra cosa que creo que es muy importante es que tenemos que reencontrarnos con la naturaleza, ¿no? Porque yo creo que Latinoamérica creo que tiene un tremendo potencial, como aquí se ha dicho, y nosotros tenemos que reencontrarnos en nuestro vínculo con la naturaleza, en su protección, en su conservación, en su cuidado, en un vínculo mejor que tengamos. Así que yo creo que esta idea de que ojalá que trabajemos en coalición, porque solos no vamos a poder, es muy importante, y que por supuesto hablábamos, y Neca también lo decía, de escuchar, de conversar,
pero ir a escuchar también y conversar con punto de vista. El mundo privado tiene que tener un punto de vista, tiene que tener como un propósito, tiene que tener una voluntad de hacer cosas positivas que yo creo que se pueden desarrollar. Y ojalá que eso haga que el mundo sea un poco mejor, un poco menos malo. Eso. Así es. Neca. Bien, me gusta mucho cuando Eugenio habla de encontrarse con la naturaleza. Me gusta mucho porque estoy muy ligada al tema ambiental y ya tuve varias militancias políticas por temas ambientales. Creo que este punto es fundamental. Y entraría en otro que Eugenio también dijo, en este encuentro con el otro, en un mundo que creo que no son solamente los países de América Latina, sino del mundo como un todo, en el que vivimos en un mundo de individualismo muy grande, que viene desde la década de los 80, con un refuerzo a una mirada muy económica, individualista, y con eso se perdió mucho nuestro tejido social, de nuestra cohesión social. Y creo que esto, reforzando lo que Eugenio habló, es fundamental. Y en el caso brasileño, les puedo decir, no puedo hablar de los otros países, pero esta investigación sobre la confianza en las instituciones y la confianza en Brasil es muy baja. Creo que tenemos que reconstruir esta confianza en el otro, la confianza en las instituciones y que logremos encontrarnos porque la complejidad de los desafíos que estamos viviendo hoy, por esto es que nosotros debemos enfrentarlos y es una complejidad increíble. Entonces creo que el mundo empresarial ya tiene varias referencias. Vamos a hablar de Black Flock, que es muy importante, hablando del fondo de inversionistas, mostrando que los temas y las desigualdades y los temas raciales y los temas indígenas de las mujeres son temas del mundo, temas de desigualdad no son del pueblo, es de la sociedad como un todo, no es de un pueblo. El tema de los negros, no solamente de los indios, es de la sociedad como un todo. Esto todavía creo que se está iniciando esa concientización de que la sociedad es un todo y ese encuentro con el otro empieza dentro de la familia, con el vecino del barrio, en la sociedad como un todo. Entonces, muchas veces nos dejamos, bueno, el problema es tan complejo, no tiene nada que ver con eso. Quien tiene que hacer eso son los gobiernos. Entonces, creo que estamos en un momento donde cada uno es responsable por la reconstrucción post-pandemia de nuestras sociedades. Cada uno dentro de su parte, que puede ser pequeña, que puede ser solamente con su familia, con la educación de los hijos, con la relación con la escuela. Son varios niveles y cada uno de nosotros era lo que quería dejarles aquí. No podemos desistir de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Claro, en cuanto a la élite empresarial, económica, social, la responsabilidad es mayor, pero es una responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros, porque el mundo y el problema es muy complejo y creo que cada uno lo puede hacer desde su ámbito de actuación. Es solamente esto, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Neca y Eugenio, una maravillosa conversación. Yo creo que en muchos aspectos sentimos una gran identificación, por no decirlo en todos, con la esencia de Reamérica, que ustedes han transmitido en sus reflexiones y con mucha pasión también, que creo que hace falta pasión también para mover el mundo. Y además, pues muchas reflexiones que a mí particularmente, y creo que a Paola y a todos los que nos acompañan, nos dejan pensando, y seguiremos pensando en ellas y seguiremos construyendo juntos. Yo quiero agradecerles enormemente sus reflexiones, esa agradable conversación, esa estimulante conversación con ustedes y que ojalá haya muchos más encuentros para seguir pensando en esos temas a futuro, para seguir pensando en Brasil, en Chile, en América Latina entera, que es nuestra patria grande.
Muchas gracias. Gracias, Neca y Eugenio.